Bienvenidos, bienvenidas a la fórmula conexión interna. Rápidamente voy a llamar, a invitar a nuestra invitada del día de hoy. A ver si Caro estás por ahí. Mientras tanto les cuento que la fórmula conexión interna es un espacio donde profundizamos. Estamos. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Aquí, Eh, contenta de estar de nuevo juntas. Sí, tanto tiempo. Gracias, Caro, por aceptar la invitación. ¿Me podés ver o solo escuchar? Solo escuchar. Ok, bueno, pero yo te veo bien, todo después descargado, nos vamos a poder ver y escuchar las dos. Paso Exactamente. enseguida a presentarnos así, a presentarte así, nos explayamos más en este interesante tema que tenemos hoy en día. Le comentaba a las personas que este es un espacio donde profundizamos temas del ser, eh, y en esta oportunidad vamos a hablar de los arquetipos de la mujer como sacerdotisa curandera versus la mujer como sanadora y salvadora. Y para charlar de este interesante tema la tenemos a Carolina Bartomeo. Ella es terapeuta integrativa, máster en Reiki Tera Mai Kundalini Karmic, coach ontológico, terapeuta en biodecodificación cuántica transpersonal, máster en registros akáshicos, instructora de Qigong, desarrolladora y facilitadora de talleres, meditaciones, taping, mindfulness, PNL, sanación del linaje materno y paterno, facilitadora de técnicas psico-homeopáticas de bienestar, entre otras técnicas. Caro, bienvenida, muchas gracias por estar. Gracias, gracias por invitarme. Siempre me encanta lo que vamos co-creando cuando nos encontramos. Sí, tal cual, un placer para mí volver a hablar con vos. Y bueno, esta es la diversidad de terapias que haces, ¿no? Tantas terapias, yo creo que está buenísimo poder nombrarlo como también un contexto, ¿no? Como darle un marco, porque tu experiencia, digamos, en todas estas técnicas, en lo que has sanado vos a nivel personal, lo que ayudás a transitar a personas en diferentes situaciones, ¿no? Eh, ¿Qué más que con toda esta experiencia para poder hablar de estos arquetipos femeninos? Y eh, como primer parte me gustaría que comencemos por la historia de estos arquetipos femeninos y la historia y el origen, ¿no? Cómo nacen los arquetipos de la mujer como sacerdotisa, curandera y sanadora a lo largo de la historia. Caro, quiero que puedas desarrollar qué rol tenían las mujeres, por ejemplo, en las comunidades antiguas, qué pasó en la historia, perdón, qué pasó en la historia para que estos roles fueran perseguidos y reprimidos, y cómo impacta hoy esa memoria colectiva en las mujeres actuales. Caro, todo tuyo esta primera parte, ansío que desarrolles todo esto. Gracias, Caro. Dale, G, vos, si me pierdo, me traes de vuelta, dale. Si me voy por Por las ramas, me supuesto. traes de vuelta porque es un montón. Sí, en un principio, eh, como decías, mi mirada, mi abordaje sobre todo lo que tiene que ver con la evolución y la conciencia, eh, es una mirada integrativa desde distintas técnicas y saberes, eh, y la experiencia, claramente, ¿no? Claramente también la experiencia. Y con respecto a tu primera pregunta, mira, nos vamos a remontar muy lejos, pero muy lejos, ¿sí? Nos vamos a remontar quizás hasta más de 20 siglos antes de Cristo, ¿sí? Ajá. Eh, Porque nos vamos a remontar allá en la Mesopotamia, ¿sí? Donde hoy están, bueno, donde hoy justamente hay zona en conflicto, ¿no? Porque donde están Irán, Irak, Turquía, Siria, Ujú. en esa región era lo que se conocía como la medialuna de las tierras fértiles, Ajá. entre el Tigris y el Éufrates, los dos ríos en la Mesopotamia. Las sociedades estaban organizadas
de manera de que las autoridades estaban siempre vinculadas con lo religioso y lo espiritual. Ajá. Después, mucho después, vienen los reyes y todo el tipo de gobierno que separa lo político de lo religioso, ¿sí? Sí. Pero primero estaba todo junto, y una gran autoridad en eso eran las sacerdotisas, ¿sí? De hecho, hay una sacerdotisa que en alguna vertiente se considera como la más antigua, que viene de esa época y de esos lugares, ¿sí? Y se la considera porque fue una de las primeras mujeres, vamos a decir, en manejar la escritura, ¿sí? Ajá. Lo que era la escritura en aquel momento. Claro, que ahí Entonces, solamente perdón, Caro, que ahí solamente los hombres, ¿no? Podían acceder a cierta sabiduría y aprender, ¿no? exacto, Escritura, leer, dibujar, también pintar. exacto. Entonces, esa es la importancia de esta primera sacerdotisa, que algunas vertientes nombran como la primera sacerdotisa. Siempre las sacerdotisas estuvieron vinculadas a los dioses. Todas esas sociedades eran politeístas. Entonces, bueno, las sacerdotisas lo que hacían era como ser intermediarias con el mundo espiritual, ¿sí? Y especialmente con los dioses. Ujú. Más adelante, mucho más adelante, más cerca nuestro, bueno, lejos, pero más cerca nuestro, en el Egipto antiguo, la Roma antigua, la Grecia antigua, también. Quizás una de las más famosas era una sacerdotisa que era como la pitonisa del dios griego Apolo, Ajá, ¿sí? Que se conoce como el oráculo de Delfos. Es ajá, como, yo creo, una de las que más prensa tiene porque hasta en muchas películas se ha visto el oráculo de Delfos, una mujer, una energía femenina, que en esa conexión con los dioses bajaba mensajes, ¿sí? Entonces vos tenés previo mujeres que participaban en la organización político-religiosa de la sociedad, ¿sí? sí. Organizando la sociedad. Más cercano, esta sabiduría y este canal directo de la feminidad con lo divino, ¿sí? Esto no quiere decir que los hombres no estén vinculados con lo divino, pero hoy estamos hablando de las mujeres, ¿sí? Mm. ¿Ok? Entonces, la gente le llevaba ofrendas al oráculo de Delfos, ¿sí? Y los hombres, en este caso particular, lo que hacían, y lo que muchas veces nosotros atribuimos a un rol masculino desde la psicología, los hombres delimitaban el territorio. O sea, eran los que decían, bueno, ahora fórmense, ¿sí? Ujú. De aquí para aquí no se puede pasar, y gestionaban el paso de las personas. Luego de que el oráculo de Delfos recibía los mensajes, ¿sí? Esos mensajes generalmente requerían ser interpretados porque eran mensajes recibidos en trance, Claro. ¿sí? O sea, una conexión muy directa, muy profunda. Entonces las mujeres, las sacerdotisas, estuvieron vinculadas a instituciones político-religiosas, ¿sí? Y estuvieron vinculadas a lo espiritual, eh, y claro, a rituales vinculados con lo religioso, Claro. ¿sí? En un Ujú. inicio, ¿sí? En un inicio. Sí. La evolución de la Ujú. sacerdotisa, si querés, como Sí. trasladándonos en el tiempo, ¿sí? Siguió vinculada con todo esto, pero quizás con rituales ya no institucionales, ¿sí? Sino más de índole de la práctica espiritual, quizás más puertas para adentro. Y entonces ahí es donde Ujú. se empiezan a desplegar las curanderas, ¿sí? Las Ahí va. curanderas de alguna manera eran un tipo de sacerdotisa, ¿sí? O son, porque todavía Sí. habemos, ¿sí? Sí, sí, Entonces, la gente recurría a ellas para sanación física, espiritual, Ujú. emocional, y eran sabias que trabajaban con plantas medicinales, ¿sí? Pero bueno, ya sus rituales, al no estar ligados a lo religioso, eran un poco más flexibles que el ritual que se les conocía a la sacerdotisa, ¿sí? Qué maravilloso que, Eh, perdón, Caro, pero me parece claro, muy, muy mágico y maravilloso el hecho de que eso ha transcurrido el paso del tiempo, que también no lo vemos reflejado, por ejemplo, en nuestras abuelas. Yo me acuerdo cuando era chica, ¿no? Y acudía a mi abuela a ver qué tecito me hacía bien a la panza, ¿no? O los dolores menstruales, como exacto, un legajo súper importante, ¿no? Que tenían escrito. eh, absolutamente.
Sí, o las abuelitas que curaban el empacho también, ¿no? El empacho, el mal de ojo, el susto, y muchas de Ujú. ellas también fueron parteras. Y las Claro, parteras de antes, y en el campo, en el interior de distintos sí. países, ¿sí? Muchas de esas curanderas eran parteras, Y ¿no? quiero destacar también Entonces, cuánta información traían estas mujeres, ¿no? O sea, porque no cualquiera va a ayudar a sanar un cuerpo, a dar a luz a un bebé, ¿no? A traer a la vida a un bebé. Y digo, es como que hay mucha información sobre qué plantas sí, cuáles son venenosas, cuáles no, ¿no? Y también eso empezó a molestar un poco, ¿no, Caro? ¿qué te parece, no? Vino la Edad Media, ¿no? Y junto con ella, un movimiento, vamos a decir, en el que las sociedades se fueron transformando en sociedades que a la mujer le fueron quitando un poquitito de espacio, ¿sí? De la mano de lo religioso, de lo político, luego vinieron movidas un poco más intensas, ¿no? Como las persecuciones religiosas. eh, entonces, toda esta sabiduría empieza a permanecer oculta, porque con lo Ujú. que fueron las casas de brujas, digamos, y lo que fue la Claro. Inquisición, ¿no? Las mujeres empiezan a ocultar de alguna manera para preservarse, Ujú. ¿sí? Y entonces la sabiduría queda ahí, vamos a decir, como guardadita. Esto que vos decías recién, cuánto conocimiento que traían, cuánto conocimiento y cuánta sabiduría en una época sin ciencia, ¿sí? Claro, Donde había alquimia, pero no había química. claro. Entonces, y todo esto, como ya está muy estudiado hoy, ¿no? Por ciencias como por ejemplo la epigenética, Ujú. eh, va pasando en el ADN de la humanidad de generación en generación, no es sabiduría que se pierde. Nuestras células traen información. Bueno, lo sabemos por el ADN, ¿verdad? Sí. Entonces nuestras células traen información. Esa información viene bajando. Por eso, luego se activan, mucho más cercanas a nuestro tiempo, ¿verdad? Eh, los movimientos feministas, que empiezan Ujú. a despertar la energía de las mujeres dormidas, vamos a decir, ¿sí? Claro, sí. La intención de hoy no es entrar en estudio de este movimiento, pero sí comprender que como el mundo se fue moviendo y la energía en el globo terráqueo se fue moviendo, Ujú. se propició el despertar también de la energía femenina, ¿sí? Eh, ¿Crees, Cari, Entonces, que, sí, perdón, pero trayéndolo como sí, un poco a la actualidad, ¿no? ¿Crees que este despertar también, viste, ahora se puede hablar sobre el empoderamiento femenino? Este despertar que sucedió también fue por la unidad. Yo participé, viste, en las marchas porque hacía un trabajo periodístico y como a los inicios de las marchas estuve ahí, ¿no? Y, y era como la movilización de mujeres unidas, ¿no? Apoyando una a otra el corazón, las heridas, los traumas, las cosas que vamos viviendo las mujeres desde que somos niñas hasta adolescentes y adultas. Y es como esta unidad de que sobrepasa a esta normativa de que las mujeres tienen que competir, de que las mujeres tienen que usar la misma ropa, las mismas medidas, el mismo maquillaje y la comparativa, ¿no? Tóxica que hay en los sí, medios, que hay en la publicidad, sí, ¿no? Que sí, dividen a ese poder femenino que es, valga la redundancia, tan poderoso cuando está junto, ¿no? Cuando dos mujeres están hablando y se dan luz una a la otra, ¿no? Es algo muy poderoso. totalmente. Totalmente, o sea, nuestra energía femenina fue fuertemente herida históricamente en este proceso que estamos contando, por eso traemos este proceso, para entender el hoy, ¿no? Ujú. De dónde viene hoy, cómo vivimos hoy, hay que entender qué pasó antes, ¿no? Y Sí. del mismo modo, esto que decís, ¿no? Como esta homogeneización, ¿no? De que Ujú. yo me acuerdo antes de que saliera en Argentina la ley de talles, ¿no? Ajá. Los talles eran todos para mujeres 60, 90, 60, 90, ¿no? Claro. Entonces, eh, está muy interesante el punto que traes, ¿no? Porque
todas somos diferentes y todas somos valiosas y todas somos necesarias, ¿no? Total. O las Y modas, ¿no? Parece algo pavo, pero las modas de el jean tiro bajo, ¿no? Y que no todos los cuerpos, como no, ¿viste? No va para se todos, sienten digamos. cómodos. No todos los cuerpos se sienten cómodos en la misma Claro. ropa, ¿no? Total, Entonces, pero es como esa moda impuesta, ¿no? De que si no lo claro, usás, claro, sí, claro que claro. sí. Y ahí viene un tema que no vamos a tratar hoy, pero me parece que sí es importante decirlo, que también nuestra energía masculina está herida. Entonces, hemos perdido, aunque vamos encontrando, ¿eh? Yo creo que Ujú. vamos encontrando, pero lo habíamos perdido, el hecho de que nos necesitamos y nos hacemos bien, Sí. lo masculino y lo femenino, ¿no? Mm. Más allá del interno femenino masculino que nos habita cada uno, nos necesitamos, varones y mujeres, para co-crear cosas diferentes. Y así Ujú. como nosotras traemos mucho para sanar, los varones también lo traen. Y lo bueno de eso es que hoy por hoy, así como hemos visto muchos círculos de mujeres, hay muchos círculos de hombres. Y eso está muy interesante también para que, si querés para otro día, pero los varones se van corriendo de ese lugar de los hombres Sí. no lloran, entonces no pueden tener sentimientos, no pueden demostrar, no pueden ser vulnerables, ¿verdad? Y Claro. claro, y también la demanda de sentir que tenés que ser más fuerte y más alimenta una rueda, bueno, en la que no vamos a entrar hoy, pero Claro. creo que está Qué bueno mal. cuando hablamos de la mujer entender que también podemos ser buenos compañeros, que no necesitamos tampoco competir con los hombres para, ni entre nosotras, ni con nadie más, Tal cual. ¿no? Ni Siento con nosotras, que ni con va, nadie. y por lo que podemos ver, ¿no? Desde lo que hablaste de la historia misma, que eh, se quiso desvirtuar ese equilibrio que tiene el ser humana o el ser humano, ¿no? Como que estar en equilibrio es esto de saber cuándo habitar mis dos energías que habitan dentro de mí, ¿no? La energía femenina y masculina, y así como a nosotros nos impusieron tantas cosas, a las mujeres, a los hombres igual, ¿no? Y es esto de, ¿qué Exacto, te parece vivir exacto, reprimido emocionalmente? Se te enferma el cuerpo, las ideas, exacto. la mente. O con ciertos mandatos muy intensos también, ¿no? Entonces, con Sí, respecto a las mujeres, esto que decías recién, fue un poder que empezó a generar miedo, claro, ¿no? Y entonces total. por eso empezaron todas las persecuciones, la quema de las brujas, ¿no? Claro. Este, y mira, hoy hay una rama de la evolución de las sacerdotisas, hay una que no me quiero olvidar de mencionar, aunque nosotras directamente no la incluimos en el título, pero está interesante, que es el de las Ujú. chamanas. Las Ajá, chamanas, ¿sí? Son esas intermediarias entre lo físico y lo espiritual de manera directa, ¿no? sí. Por ejemplo, aquí en México hubo una compañera, bueno, eh, conocida, que trabajó con Jacobo Greenberg, Ay, eh, Pachito. Pachita. Ay, Pachita sí. hacía cirugías astrales, o sea, lo que hoy Ujú. llamamos una cirugía astral, ¿no? Te operaba con las manos, digamos, ¿no? Cortaba con cuchillo el campo energético, ¿no? Claro. Y si querés, un poquito más en el hemisferio sur, las machis mapuches, Ajá. conexión Sí, sí. espiritual entre todos los elementos, el ser humano, ¿no? Y son las sabias sanadoras de las tribus, Ujú. ¿no? Entonces, como una evolución de esa sabiduría, está también ahí en estas mujeres, nombramos estas, pero claro que hay muchísimas más, ¿verdad? Sí. Y más cerca, en el tiempo también, eh, hay una figura que sí está un poco más ligada a lo religioso, pero una religión, van a decir neopagana, digamos, ¿no? Que es la Wicca, que Ajá. son como, ellas se llaman algo así como brujas buenas, porque su mandato primordial es, hagas lo que hagas, que no le hagas daño a nadie, Ajá. ¿no? Entonces, a partir de ahí sí, ellas retoman mucho de lo que era la sabiduría de las sacerdotisas porque toman dentro de todo lo que van tomando, toman la parte de la alquimia,
¿sí? Las oraciones de los rituales y demás, que por ejemplo, las curanderas de hoy, nosotras tomamos por lo menos las oraciones que vienen de la Iglesia Católica, ¿sí? Claro, Entonces, si de sí, pronto en la Wicca toman, ¿verdad? Algo más universal, vamos a decir, ¿sí? ahí va. Ujú. Em, ¿Ok? Entonces, Bueno, esa sabiduría viene en nosotras. sí, eso. ¿Viste esa sabiduría que viene de un linaje ancestral, que viene de una memoria? Nos lleva a ser el otro arquetipo de salvadoras. Y te pregunto Ahí, esto, ajá, y sobre la herida de la salvadora, ¿de dónde surge este impulso de muchas mujeres de querer salvar o sanar a otros? ok. Mira, acá sí entramos como en un tema que incluye lo anterior, pero nos propone quizás ir un poco más allá también, si querés. Ajá, Eh, Esto que estábamos viendo de la sacerdotisa, la curandera, la chamana, todas son mujeres sanadoras, todas sí, son mujeres sanadoras, desde distintas estructuras sociales, desde distintos contextos históricos, pero todas son mujeres sanadoras, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ser sanadora y querer sanar a todo el mundo? ¿Sí? ahí va. Tu presencia puede ser sanadora, Claro, porque sin sos una hacer nada. persona que, sin hacer nada, exacto. Tu sola presencia puede ser sanadora porque a través tuyo, a través de tu propia luz, el mundo ve nuevas posibilidades que Ujú, antes no veía. Y definitivamente, cuando alguien ve a alguien que no veía, ese ser está dando un paso en conciencia, ver. ahí va. ¿Sí? Uno de los primeros pasos de conciencia que es ver. ¿Sí? Ujú. Distinto es cuando, ¿cuántas veces nos ha pasado? Elegimos amigos, una pareja, y cuando no encontramos nos ocupamos de que sean nuestros hijos o nuestros padres, y nosotros elegimos sanar a los otros. Y acá Sí. quizás va intensa mi pregunta. ¿Y quién te pidió que lo ayudes a sanar? Tal ¿No? O cual, sea, no sube si no a te lo ver, piden. claro, cada uno es protagonista de su propia sanación. Y yo puedo Ajá, ayudarte en conciencia desde este lugar. Mira, la posición de la salvadora, ¿sí? Yo lo puse junto con la sanadora porque muchas veces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como ajá, nosotras buscamos que todo el mundo esté bien. Las mujeres sí. es como que tenemos como esas ganas de cuidar el mundo, ¿no? El Entonces, a instinto veces se nos va la maternal, mano. Ponele, ¿no? Porque en llamémoslo. realidad Sí. los hombres también tienen parte de la misión de cuidar el mundo. Entonces, Claro, sí, total. ¿no? Entonces, nosotros tenemos como ese impulso muy fuerte, pero fíjate que ese impulso es un impulso engañoso, porque cuando yo Ujú, estoy queriendo sanar y salvar a otro, no me estoy ocupando de mí, me estoy corriendo de eje. ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que yo vea, ¿sí? En un diálogo con vos, algo que a mí me llama a decirte, observa esto, porque, fíjate, me hace Ujú, ruido, ¿no? claro, Y otra es que yo te diga todo lo que vos tenés que hacer para claro. salir adelante, para sanar, para estar mejor, para vivir mejor. La Uh, salvadora es una posición que necesita que alguien sea víctima. ahí va. Ajá. Para que haya salvador tiene que haber víctima. Si no, ¿quién Es vas una a salvar? línea, es una línea fina, ¿no? El ejemplo que diste de, mira, puedes fijarte por acá, a decirle, digo, como a todas nos pasó, de que venga o alguna amiga o algo, ¿no? Que esté en un loop repetitivo o en algo que le está haciendo mal, y uno quiere verla o verles bien, y claro, y está la línea fina entre, che, fíjate, a hacer esto, hacer otro, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo si nadie te lo pidió, digamos, ¿no? O sea, Claro. aunque te lo pidan, también está bueno preguntarte si vos querés ser la salvadora, ¿no? O Ujú. sea, yo te puedo mostrar lo que yo veo, pero siempre va a ser mi punto de vista, no Claro, una realidad, ¿no? total, sí. Entonces, para que haya salvador tiene que haber víctima. Ujú. Entonces, muchas veces, esto que decías recién, ¿no? Nos buscamos patrones repetitivos.
¿Cuántas sí, mujeres, a mí me llegan en la consulta, ¿no? También, eligen siempre el mismo tipo de compañero de vida o de ruta, ¿no? sí, Donde siempre terminan haciendo un rol, ya sea de maternarlo, ya sea de mantenerlo, ya sea de terapiarlo, no sé, ¿no? claro. Eh, y claro, en algún momento te cansás porque, ¿no? Y el otro en algún momento también se acomoda. La otra persona se acomoda a ser la víctima. Entonces ahí también está bueno tomar un poco de distancia y decir, ok, esto yo no lo quiero repetir más, ¿no? Y Ajá, esa información también es información que a nosotras nos baja por ADN. Si vos ves que siempre elegís compañeros del mismo patrón, ¿sí? El mismo claro. estilo, ¿quién más en tu árbol familiar eligió ese tipo de compañeros? ¿De dónde viene esa información de que vos sos la que va a salvar? ¿O a Ay, quién no se sí. pudo salvar en el árbol que vos Ujú. venís a salvar y querés salvar a toda costa? Y a lo mejor te la pasás 20 años casada con una persona pensando cómo pasaba mucho antes eso, ¿no? Se casaban y decían, yo lo voy a cambiar, Oh, va a claro, cambiar, ¿no? La salvadora. claro. Entonces, si hay salvador es porque hay víctima. Pero no te olvides que si hay víctima, también hay victimario. Claro, esto creo que tiene relación con otra parte que te quería preguntar, que es sobre el linaje y las memorias ancestrales, ¿no? ¿Qué influencia tiene el linaje materno y paterno con estos roles que estamos hablando? ¿Y se puede heredar mandatos de salvadora o de cargar con otros? Claro, porque mira, claro que se puede heredar porque lo que heredás es la información. Ujú, Si heredamos la información, entonces, como se puede ver en todo lo que es la bibliografía de biodecodificación y de constelaciones sistémicas, es eh, esto de lo que una, viste, la frase más trillada es lo que una generación calla, la otra lo carga en el cuerpo, ¿no? ujú, Eso es información. claro. Eso es información, ¿sí? Pero además de que lo cargo en el cuerpo, lo puedo repetir, ¿no? O sea, la verdad es que es muy interesante a veces ver esto, ¿no? Llega alguien con un síntoma y preguntarle, ¿y alguien más en tu familia tiene esto o ha tenido este síntoma? Claro. Sí, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi papá, ¿no? Ah, ok. Ujú, ¿Vos a qué edad empezaste con el síntoma? A tal edad. ¿Y qué le pasó a tu papá cuando tenía esa edad, por ejemplo? claro. Y empezar a hacer Se empieza a relación la copia. y aparecen maravillas, porque encontrando el origen, cuando se puede encontrar, ¿no? Y hacerse más visible, Sí, más rápidamente avanzamos en liberarnos de esos mandatos, porque el repetir esto es un mandato, o sea, claro. es un mandato heredado repetir que soy la salvadora, Sí. ¿no? Caro, Eh, ¿de qué manera me parece importante que lo podamos dejar como bien transparente para que nos demos cuenta, ¿viste? Em, ¿De qué manera se hereda esta información? Porque no es solamente con palabras, ¿viste? No es diciéndole a un niño o una niña hace esto, deja de hacer aquello, sino que es con acciones, con, bueno, la genética. ¿Eso lo desarrollás más, Caro? Dale. Las células traen energía e Ujú, información. Entonces, una manera de heredar es a través de las células, ¿sí? En la mitocondria es donde se realiza ese pasaje de información en las células. La mitocondria es una organela dentro de las células, ¿sí? ujú. Entonces, ahí pasa información, no solamente de las enfermedades, ¿sí? Que vivió una generación, sino también, por ejemplo, pasa información sobre, mira, un ejemplo para mí muy clarificador es este. Sí, Eh, en Argentina, donde tenemos una gran mayoría de población descendiente de inmigrantes de distintos lugares, muchos inmigrantes se fueron de sus países de origen a causa de hambrunas o guerras, ajá, ¿sí? Esto no lo vivimos. Yo, por ejemplo, que soy tercera generación de sirio-libaneses y ya en Argentina, ¿no?
no sé, un poco más lejos todavía, generación de italianos, de españoles, no lo vivimos, pero ni cerca, ni cerca. claro. Sin embargo, tenemos que trabajar mucho la noción de escasez, Ahí va. porque como ellos vinieron escapando de esas situaciones, ¿no? Pasó la información a nivel celular hacia nosotros. Y entonces Claro, por eso siempre tenemos miedo que falte. Te juntás a comer y la mesa es un banquete porque no vaya a ser mm, cosa que falte, claro, ¿no? Y ahí está la ujú, escasez dando vueltas, ¿no? claro, sí, Entonces se hereda a nivel celular tanto lo emocional, lo energético, lo biológico. Y claro, por supuesto, la impronta más intensa es en la panza de mamá, ¿no? Todo lo claro, que mamá vivió cuando vos estabas en la panza pasa directamente y sin anestesia, ¿sí? Pero, como ya hemos hablado otras veces, como mamá también trae memoria de cuando estaba en la panza de su mamá, ujú, nosotras también traemos la memoria de la abuela, claro, ¿sí? Y científicamente se rastrea ese tipo de información 7 generaciones hacia atrás. ahí va. Entonces, imagínate, 7 generaciones hacia atrás, ¿cuántos años estamos hablando? ¿Y ¿Sí? cómo se empieza a sanar este 100. patrón a nivel energético, Caro? ¿Cómo se empieza a sanar este patrón a nivel energético o emocional? Bueno, el primer paso para sanar a todos los niveles es tomar conciencia, Sí. ¿sí? Pero cuidado con las terapias que solamente ofrecen tomar conciencia, porque Mm, después yo tengo que vivir con eso que vi, pero no claro, hice nada para cambiar, ¿sí? claro. Entonces, esa información emerge de alguna forma, o emerge en forma de síntoma físico, de síntoma emocional, ¿sí? De patrón que se repite, ¿sí? De Ujú, alguna forma, eso que hay para sanar se muestra. sí, En algún momento yo lo veo, ¿sí? claro. Ujú, Primer paso, toma de conciencia. Si no, no puedo sí, transformar mi ser de ninguna forma, ¿sí? Y a partir de ahí va a depender, el proceso va a depender de lo que estoy sanando, ¿sí? Yo trabajo de manera integrativa a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo a la persona como un sistema y en sus claro. sistemas, ¿sí? En tu sistema familia, familia de origen, tu sistema, la gente con la que trabajás, ¿sí? Ujú, Entonces, a partir de ahí, empezar a ver, es muy interesante, como te decía recién, cuando logramos ver dónde se programó lo que hoy se está mostrando, ¿sí? sí, Mira, un ejemplo. sí. ¿Cuántas familias hay donde hay algún ancestro o varios con diabetes, con hipertensión o con enfermedades oncológicas? ¿Sí? Ujú, Y no necesariamente todos los miembros todos los descendientes de ese clan, ¿sí? Activan esos síntomas. claro. Hay más casos que sí, en una familia Sí, donde hay, por ejemplo, un enfermo oncológico, ¿sí? ¿Qué sí, pasa? El programa está, el programa baja, es información, el programa se da cuenta que es el programa de la computadora, es claro. información, Ujú, bajó, pero no hubo nada que a mí me lo activara. Yo no estoy vinculado con la sanación de ese programa. Si mi alma eligió otra cosa, en mí se activan sí. otros programas, que no necesariamente son las enfermedades de mi clan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mirá que también interesante, que hace poco lo trabajé en una sesión con una consultante, ¿qué pasa cuando se repiten las profesiones en la Ajá, familia? Mira, no te voy a mencionar el de la consultante para no exponer eso, pero te voy a poner un ejemplo de libro, ¿sí? sí, En una familia donde hay muchos abogados, sí. ¿sí? El abuelo era abogado y entonces el hijo heredó y entonces el otro heredó y el otro heredó, ¿sí? Altamente probable, ¿sí? Que haya habido eh, muchas injusticias, Ah, posiblemente conflictos de herencias. wow, Entonces los abogados vienen a poner justicia. claro. A ver, Mm, si yo soy abogada y vengo de un linaje de abogados, ¿sí? sí, Y yo tomo conciencia de eso y sano esa información, sí. desapego, tomo esa realidad, pero no me la encarno, ¿sí? Ahí va. Y aún así yo amo y adoro ser abogada,
¿sí? claro. Genial, fue mi elección, ¿sí? Porque puede Pero haber muchas también veces, herencias como estas, por ejemplo, ¿no? Que son a nivel mm, inconsciente, que pudo haber nacido de algo como una solución proactiva y que en su momento fue algo bueno, ¿no? El tema es claro, si estás haciendo lo que solo por herencia y no porque realmente te nazca vos. exacto, exacto. Entonces la diferencia está en que la sanación viene cuando yo, si sigo eligiendo hacer lo mismo, lo hago porque yo lo elijo conscientemente, Ujú. liberándome de la elección inconsciente, vamos a decir, ¿sí? Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? A ese mismo nivel, si hubo muchos abusos en el árbol, Mm, es muy probable que haya una generación que elija no tener hijos claro, o que no pueda biológicamente tener hijos, porque si lo que se repite es la abogacía, los resolvemos por ese lado, vamos a decir. Pero si lo que sí. se repite es el abuso, ¿sí? Eh, en algún momento el árbol dice basta, Mm, ¿no? sí. Entonces, ¿Y eh, cómo, qué prácticas recomendás para liberar estas memorias, por ejemplo, o las memorias de persecución, como las que hablamos, o de sacrificio, ¿no? Esto también de que, bueno, tu abuela, tu mamá te enseñó a aguantar, ¿viste? Bueno, bancátela, o esas cositas, ¿no? Que nos fueron programando. ¿Qué prácticas recomendás para liberar esas memorias? mira, todo depende de lo que la persona elige. Yo cuando llegan siempre les digo, pregunto el motivo de la consulta y sugiero. Pero Ajá, también cuando sugiero digo, esta es mi sugerencia, pero la elección es tuya. ¿Sí? claro. ¿Por qué? Porque hay gente que viene de un proceso en el que resiste una terapia profunda, ¿sí? Ujú, Las terapias que yo hago no son largas, son terapias relativamente breves, pero que son muy profundas, ¿sí? claro. Realmente van al ser, ¿sí? Ujú, Y hay gente que requiere ir en distintos tiempos o etapas, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que se pueden visualizar en registros akáshicos. Y de ahí hacer ejercicios para empezar a avanzar. Otras se visualizan en una sesión. Para mí las sesiones son de abordaje integrativo, entonces si vos me preguntás de qué, bueno, la base es coaching, biodecodificación, constelaciones, ¿sí? Pero la gama es amplia, ¿sí? Y a partir de ahí, de lo que se visualiza, acorde a con lo que la persona planteó, yo tengo ujú, que escuchar. ¿Vos a qué claro. venís? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué querés sanar? ¿Qué buscás? ¿No? Entonces abordamos desde el pedido de la persona lo que va apareciendo. Exploramos, ¿no? Indagamos como los arqueólogos, digamos, ¿no? Sí, Vamos ahí con mucho cuidado y con mucho amor porque es un territorio sagrado, el ser, claro, totalmente. ¿no? Y aparte de esta vulnerabilidad, ¿no? En el momento de que te estoy contando algo, un trauma, algo que sucedió en mi familia o algo que quiero Mm, sanar, es un momento de esto, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más que tratarlo con amor? exacto, y acá te quiero hacer como una nota, ¿no? Sí, Eh, lo tratamos con amor, pero también ponemos los límites donde tienen que ir. Porque imagínate que a la consulta te llega una salvadora, ¿sí? claro, sí, Te llega una salvadora. Y entonces, claro, hagas lo que hagas, y indagues, busques y encuentres, la salvadora va a querer seguir salvando. Entonces, en algún claro. momento, ¿no? Hay que ayudarla a ver y decir, ok, o te salvas a vos, ¿no? Qué O loco hasta eso, dónde ¿no? querés que, ¿no? Claro, Porque o la ahora, víctima, ¿no? O claro, sea, stop, acá te tenés que correr de este lugar, porque ponerte claro, en el lugar de víctima no te está ayudando a lograr lo que vos querés lograr, claro. ¿no? Qué loco esto de, bueno, ahora estamos hablando de las mujeres, ¿no? Pero para mí es como un común denominador en todos los humanos, humanos, de esto de, qué difícil, va, no sé, igual hay momentos, viste, de cuando haces tu trabajo interno que está esa epifanía, ese clic,
que decís, ay, estaba comiéndome este personaje, estaba encarnando este Sí, arquetipo, ¿viste? Y hasta que no pones luz sobre eso y te das cuenta, es difícil sacarte ese vestuario, ¿viste? y De ese además, personaje. además nos pasa todo el tiempo, porque, a ver, Sí, mira, las mujeres, primero somos hijas, sí. ¿no? Nacemos y somos hijas. Luego somos esposas, parejas o madres, ¿no? No importa en qué orden, hablamos de los roles, ¿sí? Somos hijas, somos amigas, somos esposas, somos madres. eh, y en ese camino, ¿no? Se va perdiendo nuestra esencia de ser mujer, Ah, porque cuando yo me defino de claro. acuerdo al rol, siempre Mm, me estoy definiendo con respecto a otro. claro. Entonces, ahí va como lo interesante, ¿no? De nuestra invitación como mujeres y retomando como desde el inicio, ¿no? La Ujú, sacerdotisa, ¿no? Gestionaba el territorio claro. religioso, social, político, o sea, gestionaba su comunidad de pertenencia. Y lo que hacía el sacerdote era gestionar el territorio desde otro nivel. La mujer organiza el territorio, el hombre lo delimita y lo cuida. Ajá. Eso en nuestro inconsciente funciona igual. Ahí está otra forma de que se herede la energía y la información, ¿ves? En el Wow. inconsciente colectivo de la humanidad baja que el hombre defiende el territorio, delimita el territorio, ¿no? Qué Y loco, la qué mujer, loco verlo así, porque claro, era información que tenía, pero no lo había visto desde esa perspectiva. Me encanta, Caro. exacto, exacto, ¿no? Sí, y Entonces, hablando de esto, perdón, sí, cerrá la idea, Caro, perdón. no, eso me parece como súper interesante porque eso que subyace al colectivo de la humanidad también es lo que hace, es regalo y a la vez es tarea, porque es lo que hace que nosotras también nos sigamos definiendo de acuerdo con el Ujú. rol, Claro. ¿verdad? Y como para cerrar Entonces, ya esto del tema de la salvadora como rol, ¿no? Eh, ¿Has visto así como algún precio que pagó alguna mujer? Podés incluirte vos, ¿no? Si lo sentís igual, pero ¿qué precio paga una mujer cuando se queda atrapada, viste, en este rol de salvadora? quizás es un poquito fuerte como me nace decírtelo, pero lo Ajá. que pagás como precio es no habitar tu vida. Mm, Si yo estoy poniendo toda la energía en salvar a alguien más, ¿dónde estoy quedando yo? ¿Y quién estoy claro. siendo yo? ¿No? Sí, totalmente. Es como Eso. esta frase de cuando estás tranquilo, tranquila, eh, en qué estás pensando, ¿no? ¿Qué tenés en el corazón? Y ahí te vas a dar cuenta de dónde está tu energía. Exacto. ¿No? Mm, Empezar a esa conexión interna que es la que te hace tomar conciencia de si estás habitando tu vida o la estás pasando nomás. claro. Y Y como es muy mujer, fuerte porque sí, no siempre es fácil salir de esos lugares, ¿no? claro. Yo he conocido O muchas Nati, y también he sido, ¿no? En su momento mujer salvadora hasta que te das cuenta, ¿no? Eh, y es esto de sentir que hace falta, ¿no? También, bueno, es algo que yo lo comparto porque lo he compartido también en terapia, pero creo que tenemos igual algo en común con todas las personas que son temas con las familias, ¿viste? Y cositas a sanar y demás. Y es como esto de que también lo he visto en mi madre, ¿viste? Esto de la salvadora y que hago falta, ¿viste? Es como si no lo hago yo, no lo hace nadie, claro, ¿no? exacto, o nadie lo hace como yo, Claro, también. nadie lo hace como yo. Mira, y acá Y he la buena escuchado noticia, varias, ¿viste? Como varias madres eh, con estas frases típicas, ¿viste? sí, claro, claro, claro. Mira, la buena noticia acá es que nos damos cuenta y nos vamos corriendo de esos lugares, ¿sí? Claro. La mala
Es que, como somos humanos, Sí. ¿sí? El ego todo el tiempo nos trata de distraer y de sacarnos del eje. Al ego no le Sí. gustan los cambios, entonces vamos a volver ahí a caer en ese lugar, quizás en otra medida, quizás por menos tiempo, quizás con otra intensidad, ¿sí? Acordate que el aprendizaje, la evolución, la iluminación, es un proceso que no es lineal, no es todo derechito hacia adelante, ¿no? Es una espiral que empieza chiquito y se va agrandando, una espiral evolutivo. Y eso quiere decir que, uy, mira, cuando subo, lo aprendí, me la re sé, la tengo re clara, no caigo más en la salvadora. Y de repente, Está. ay, caí de nuevo. Sí. Ok, pero me levanto de otra forma, pero me paro Claro, diferente. Cuando me doy cuenta, salgo de otra forma, ahí va. ¿sí? Salgo de otra Sí. forma. Y Cuando ahí estás quiero en decir eso, algo, sí, sí, ahí quiero Carlos. decir algo y además le quiero mandar así un beso a Alberto porque estamos de aniversario hoy. ¡Ay, Eh, feliz aniversario! gracias. Que también cuando nosotros encontramos compañeros de camino, Mm, ¿sí? Que amorosamente, pero con ese mismo límite que te decía con los consultantes, nos sí, ayudan a ver en nosotras, ¿sí? Y nos ayudamos con esos compañeros de camino, que bien puede ser tu pareja, bien puede ser una amiga, ¿sí? O sea, sí, los compañeros de camino somos para eso, ¿no? Para acompañarnos, para compartir, compañero, compañero, compartimos el pan que se comparte en el camino. ujú, Entonces, vamos a la misma altura, nadie va claro. adelante y nadie va atrás. Ah, Mm, mirá qué bueno, yo ahora estoy en esta curva ascendente, en esta, ¿no? Pero capaz en este otro tema estoy en la descendente, mal. Entonces, claro, esos compañeros con los que estamos todos los días transitando la cotidianeidad, cuando son compañeros amorosos que también asumen que tienen un camino, ¿no? Vamos compartiendo a la par y de alguna manera cada uno es luz para el otro, ¿no? Por claro. ahí andan también las chicas de la membresía del regalo de caminar juntos, que empezamos con el calendario maya y hace muchos años que venimos, un grupo donde entra y sale gente, claramente, pero un grupo nuclear que es el mismo y el espacio se llama así, el regalo de caminar juntos, Claro, porque en esa caminata no hay salvadores, no hay víctimas y no hay victimarios. Hay claro. protagonistas, mujeres que dijeron, yo quiero correrme a este lugar, quiero cambiar esto de mi realidad, ¿no? Y no porque necesariamente estén viviendo mal. A Claro, veces estás viviendo bien, pero querés vivir mejor. totalmente. Caro, ¿sabes que yo creo que en esto de sanar, ¿no? De sanarse, es importante la individualidad, porque como bien decías, viste esto de compartimos el camino, nos damos lucecitas, pero cada individuo es único e Tu irrepetible, camino, tu es tu camino es tuyo, camino, mamita, ¿no? O sea, claro. Y me ha quedado mucho esta, bueno, son lecciones del Tao, del budismo y de otros, ¿no? También de que eh, el camino espiritual es solitario, pero digo, no es que tenés que estar soltero y no, sin amigos, sin familia, no, sino que es exacto. algo tuyo, es algo vos en intimidad que te tratás, que te sanás con las herramientas que tenés, con tus meditando, con yendo a terapia, lo que vos quieras, pero es tuyo, es un Dedicándote camino interno. el tiempo-espacio para vos. Claro, en ese Claro, sentido es necesario, ¿verdad? Porque nadie sí, puede hacerse cargo por vos de lo que es tuyo, claro, ¿no? total. Y después, Pero sin después embargo, sí, no, mira, ahí te quiero como agregar una cosa más que me parece súper sí, interesante. Es un camino solitario porque es individual, aunque vayamos con alguien más, lógicamente, pero estaría bueno desmitificar esto ajá, de que el camino de la conciencia, que el camino de la sanación y demás implican sufrimiento y dolor. claro, Qué lindo que es aprender sin sufrir. O sea, el dolor existe, es parte de la vida, es inherente a la humanidad, ¿no? Me pellizco, me duele.
Pero si yo me pellizco y me quedo pellizcándome, eso es sufrir, Mm, ¿no? claro, Entonces, el camino de la sanación, de la iluminación, de la conciencia, que es el mismo camino, le llamemos como cada quien le resuene mejor, pero es el mismo ujú, camino, ¿sí? claro, Es un camino de gozo, de alegría, porque es la expansión del alma, claro. ¿no? Entonces dejemos de elegir experiencias de sufrimiento, o sea, ¿sí? Cuando Para nos damos poder cuenta, avanzar. ¿no? Cuando nos damos cuenta, y el dolor es algo inevitable, o sea, si te pegaste, cortaste, lo que sea, te va a doler, pero bien decías, ¿no? Puedo encontrar la herida, me duele, pero si ya me quedo ahí, viste, te estás mortificando. Y con esto me dan Exacto. puntapié, Caro, a ya cerrar porque nos queda poco tiempo y quiero que puedas dar tu consejo final, tu reflexión. Pero quiero pasar a la siguiente parte que es la mujer evolucionada, ¿no? Que ya integró. ¿Cómo puede una mujer empezar hoy a reconectar con su sabiduría interna sin caer en el autosacrificio? Ok. Bueno, lo primero, vuelvo a decir, es la toma de conciencia. Y es Ujú, buscar, si yo no puedo sola, saber que hay personas que nos dedicamos a acompañar el despertar de otros, ujú, ¿sí? Que acompañamos. Y acompañar es como enseñarle a alguien a andar en bicicleta. sí. No puede andar en bicicleta por vos, pero puede Ujú, ayudarte sosteniendo un poquito desde atrás y cuando no te diste cuenta ya estás vos sola pedaleando, sí, te da el ¿no? envión. Entonces, claro, ¿no? Y ahí, estoy ahí. El Ujú, camino es tuyo, pero yo aprendí herramientas, pasé experiencias, como vos decías al principio, ¿no? Desde la propia sí, experiencia también, aprender herramientas para hacerlo con responsabilidad, ¿no? No solamente sí, acompañar. Acompañar desde la experiencia de uno es muy egocéntrico. En cambio, claro. ¿no? En cambio, aprender herramientas, además de tener la experiencia, Ujú, ¿sí? Te hace más consciente y más profesional. Entonces, eh, hay personas que nos dedicamos a esto. claro. Entonces búsquennos, porque no es que esto va a ser una terapia eterna donde nunca vas a salir y no se va a acabar. No, al contrario, ¿sí? Ujú, Yo también vengo de ese lugar donde no veía. Yo también vengo de ese lugar donde era súper necia, a que las cosas claro. tenían que ser de una forma, Ujú, ¿sí? Y bueno, el camino se va mostrando y cuando vos escuchás la voz del alma y la verdad, llegas a las personas adecuadas, porque además hoy, como hay tanta información, también la sobreinformación desinforma y expone, y a veces las personas en la desesperación buscan a cualquier ser humano que los claro. ayude a avanzar, y hay Ujú. muchos abusos también, y faltas de responsabilidad y de amor con respecto a acompañar esos caminos, ¿no? Claro, sí. Entonces, Y viste los que juegan mucho con la fe de las personas, como que lo vieron siempre. Y ahora que las redes son más virales, viste, es como que cualquier cosa se hace más viral, hay más riesgo por sí, ahí. Pero está bueno buscar hasta que sientas, y con paciencia también, viste, hasta que sientas, bueno, va por acá, va por allá. Esto está bueno, es la herramienta que me gusta. Lo que le funciona a una persona no siempre le funciona a otra, eso también. Es exacto, importante el exacto. autoconocimiento para saber, viste, más o menos para dónde. Y Sí, después es cierto lo que decís que la vida te sostiene, ¿viste? Como hay una fuerza más poderosa que nos sostiene y nos cuida y como que pone situaciones, personas, siempre cuando tenés ganas de decir, che, quiero cambiar realmente esto, pero es hacerse cargo, porque si no, ahí no. está, en el momento en que lo decís con todo tu ser, ahí está todo el universo, toda la fuente de creación, todo Dios impulsándote para que lo hagas. Y entonces vos decís, quiero cambiar esto. Ahí está toda esa fuerza. Y vos Ujú. decís, no, bueno, pero todo no se puede. Claro, ahí ya está. ¿Sí? Entonces, dale, porque si el cielo te puso la idea, es porque Ujú. podés. Qué Entonces, lindo. correrte de la Sí, víctima y ser protagonista de tu propia historia, con mucho amor y mucha paciencia a nosotras mismas, porque ahí los va. procesos no son lineales y lo que hoy me sale bien, quizás mañana no me sale como yo esperaba. Y esto nos Sí. pasa,
no es que porque ya lo aprendimos, nunca más nos va a pasar, ¿sí? No, tal cual. Pero Siempre se vuelve a repetir algo, ¿no? Para ver si realmente aprendimos o no. Y es tan para genial poder profundizar el trascender eso. aprendizaje. También para profundizar, G, el Ujú. aprendizaje, ¿eh? No solo, Sí, o sea, total. no es que como pruebita de para ver si lo aprendiste, también es para profundizar el aprendizaje, es decir, bien, mira, pudiste con esto, podés con más, ¿no? ¿Cuánto Sí. más expandida te querés sentir? Bueno, dale, Ujú. adelante, ¿eh? Es posible, Sí. no es tarde. Si estamos acá, encarnadas, es porque es posible. Ahí va. Entonces, ¿no? Uno de mis mantras es, gracias Dios mío por un día más de vida, porque grande es tu fe en mí. Porque si todavía estoy Maravilloso. acá, Sí. ¿no? Hay una fuerza, como decías recién, así, enorme, sosteniendo que estemos acá, Ujú. Tal cual. Y ¿no? claro, y también qué importante es que la energía, la que vos, cualquier mujer, digo, viste, ante este cambio que tiene que hacer, curación, sanación, correrte de un cierto patrón repetitivo, qué importante es que la energía vuelva a vos todo el tiempo. En el sentido de, a veces es como esta victimización de, ay, pobrecita yo, no, no puedo, ¿viste? Y también está la otra medio oculta, que es la de, no, pero es el otro me hace, ¿no? El otro me Bueno, genera esto, y es, no, volvé a vos, claro, la energía siempre a vos, claro, exacto, ¿cómo lo podés exacto, solucionar? ¿Qué herramientas podés hacer? ¿A qué terapeuta exacto. podés acudir? Los budistas dicen, ¿no? Cuando encarnamos, encarna con nosotros una entidad que no somos nosotros, pero encarna con nosotros. La psicología le llama ego, los Ajá, budistas le dicen Gandhara, ¿sí? Es esa vocecita, ¿no? sí, Que te distrae. claro, Entonces, decir, ok, ¿no? Le pone como a el otro es malo porque me trató mal. claro, El otro no es malo, el otro será lo que sea el otro, ¿sí? Me trató mal es el ego poniéndome a mí en la víctima, ¿no? En la niña claro, pobrecita maltratada ¿no? Que me habló mal. A ver, no estamos hablando de la violencia, ¿sí? claro, ¿Ok? Ahí no lo vamos a discutir, ¿sí? Ahí cuando hay violencia, ¿sí? Pero cuando yo escucho algo que no me gusta escuchar, y pongo la culpa en el otro, que es el ejemplo que estabas poniendo vos recién, ¿no? claro. Ese es el ego distrayéndome, Ujú. Sí, ¿no? total. O por Entonces, ahí no hace falta que llegue a una violencia así física, pero sí hay personas que te están tratando mal de cierta manera y te das cuenta y el seguir en eso, pero no, no, es el otro, ¿viste? Es como culpar una toxicidad, ajá, pero en sí, realidad es como preguntarte qué es lo que te genera a vos para seguir vibrando con esa frecuencia, ¿viste? exacto. Vos podés elegir correrte de esa relación, sea Sí, una amiga, sea quien sea, vos podés elegir correrte de esa relación si ves que todo el tiempo lo que estás recibiendo es descalificación, ¿sí? O lo que sea. claro. Entonces, ¿por qué elijo quedarme? Mira, no está bueno entrar en esa pregunta, ¿no? Porque ahí, si yo digo por qué, enseguida el ego empieza a inventar historias. Porque si no me Claro. quedo sola, porque qué voy a hacer Mm, si no está, ¿no? Es quién estoy siendo en esta relación claro. y yo quién quiero ser. Mm, Una relación en la que yo no soy quien quiero ser, no importa si el otro es bueno, malo, un angelito de Dios, claro, si en esa relación yo no puedo ser quien quiero ser, tengo la posibilidad de elegir diferente. claro. O si Y no no estoy en por un el otro. bienestar, que es lo que bien vos decías, ¿no? El camino espiritual también es gozoso. Entonces es como parte también, no hace falta que estés eufórica, de feliz, todo así, o súper triste, no, sino un bienestar, ¿no? Y si hay personas, circunstancias que te sacan de ese bienestar, de esa paz interior, digámoslo así, quedan 28 segundos, Caro, por favor, y yo quería que des tu reflexión final. Pero Bueno, después bueno, en comunicación, por favor, Caro.
Claro, claro que sí, ¿sí? Seguimos en comunicación y me pueden buscar, ¿sí? Ahí en las redes que les compartimos y nos vemos cuando nos veamos la próxima, ¿sí? Gracias, G. Genial, Caro, muchas gracias. Se corta solo ya. Besote. Dale, estamos viendo. Chau, chau.